Bueno, muy buenos días a todos los que no me vieron todavía en el arranque de la jornada, así que va el saludo para ellos. Y ahora vamos a hablar de un tema bastante difícil, diría yo, muy particular para el año que nos toca vivir. En líneas generales, las estimaciones de producción siempre hay que tener en cuenta que, bueno, son estimaciones casualmente y no siempre pueden tener una precisión tan probada, tan demostrada. Se hace lo mejor que se puede y se va haciendo un trabajo lo más minucioso posible, y la estación experimental en esto siempre ha sido muy responsable con respecto a la información que se brinda. Y este año, la verdad es que tenemos como un agregado muy especial el hecho de poder mostrar toda una información que está generada a partir de un trabajo conjunto del sector privado y la estación experimental. Por lo tanto, nos parece un paso adelante muy interesante, muy bueno, y que hay que aprovecharlo, y espero que sea el comienzo de un proceso en que vamos mejorándolo y vamos perfeccionándolo para poder dar esta información lo más precisa posible. Bien, la pantalla, ahí está. Bueno, mi exposición se las divido en tres partes. Una primera parte que es con respecto a todo lo que es el análisis de la población de plantas de la provincia. Luego, cómo fueron los distintos factores que influyeron en la producción, sobre todo la parte meteorológica y de qué manera lo hizo. Y finalmente el trabajo en sí de estimación que se hizo en forma conjunta con las empresas. Con respecto a la distribución de plantas dentro de lo que es la provincia, les muestro un trabajo que se presentó a través de la sección Sensores Remotos en el 2019 en el Congreso de Citricultura. A partir de datos del 2018 estábamos con 43.800 hectáreas. Fíjense cómo se distribuye por departamentos la producción. Estamos hablando de Burruyaco y Tafí Viejo, concentran aproximadamente un 45%, son, diría en líneas generales, los que más se destacan. Después tenemos Famayá, también importante, Chicligasta, que es donde mayor población de plantas encontramos. En base a esta distribución, la sección Sensores Remotos también empezó a trabajar para tratar de determinar cómo era la distribución etaria de estas plantaciones. Y el trabajo comienza a partir del 2004 haciendo superposición de imágenes y viendo de qué manera se van incorporando tierras o hectáreas a la producción. Entonces, a partir de ese año y cada 2 años, como se hace este relevamiento, se fue generando toda una información muy interesante hasta el día de hoy, y en este momento inclusive ya está en corrección un trabajo para hacer la última estimación con el 2020, o sea que en los próximos días ya tendremos la información actualizada con respecto a este tema. Y en lo que hace a la distribución etaria, como pueden ver acá en esta figura, estamos hablando de que aproximadamente más de un 60% de la superficie está poblada con plantas de más de 15 años de edad. Y a su vez, si tomamos ese 38% del resto de plantas, pero a su vez que las plantas de 8 y 9 años en adelante podría considerarse como que están dentro del esquema productivo de adultas, estamos hablando prácticamente casi un 75% y un 25% de plantaciones jóvenes. Si bien es cierto, ese número sonaría como muy traccionador hacia arriba en cuanto a producción,
no hay que olvidarse que de ese 75, más del 60% tiene más de 15 años. ¿Cómo se distribuye a nivel departamentos? Acá podemos ver, y en el caso de Tafí Viejo, Lules y Yerbabuena, tenemos los mayores porcentajes de plantaciones viejas, ¿no es cierto? Que ya obviamente son los lugares donde también va avanzando la urbanización, por lo tanto es cada vez más difícil la renovación de plantaciones en estas situaciones. Bueno, como conclusión de esta primera parte, en el 2018 la superficie total estimada fue de 43.800 hectáreas, con más de un 60% de plantaciones mayores de 15 años de edad, y un 38% del resto, de las cuales un 25% aproximadamente son plantaciones de hasta 4 y 5 años. Tafí Viejo, Yerbabuena y Lules, los departamentos con mayores, con plantaciones viejas, y en el grupo de 2 a 15 años, Burruyacu obviamente concentra la mayor superficie. Bien, ahora vamos a la parte de los aspectos meteorológicos. En cuanto a las heladas, me tomé el trabajo de hacer, con la ayuda de la sección de agrometeorología, un raconto, una evaluación, un relevamiento de las distintas heladas del 2007 hasta acá. Fíjense, 2007, 9, 11, 13 fueron años de heladas y se volvieron a repetir en el 2020. La del 2009, que acá podemos ver, con una intensidad de menos 4,5, una duración máxima digamos, la helada que más duró, la jornada que más duró fue de 10 horas, pero 28 horas acumuladas y 11 días con heladas. En el 2013, bueno, esta helada del 2009, para que lo recuerden, provocó una caída muy importante de la producción y en el 2010 se obtuvieron 936.000 toneladas. En el caso del 2013, que fue otra helada importante, acá la podemos ver, con menos 4,9 de intensidad, 15,6 la duración máxima y 41 horas acumuladas bajo cero en las distintas jornadas. A partir de ese momento no tenemos heladas tan importantes en el 2017, pero no fue una helada muy intensa, y el año pasado se vuelven a repetir estas condiciones. Estamos hablando de menos 4,1, 11 horas de máxima duración, 65 horas acumuladas y 14 días con temperaturas bajo cero. Y otra característica importante, tenemos la primera helada el 2 de junio. El 2 de junio, o sea, bastante temprano. Bueno, con respecto a las condiciones hídricas, el balance hídrico nos muestra, el balance consiste en la acumulación a través de las precipitaciones, la evapotranspiración potencial. No hay un coeficiente K del cultivo, esto se hace para todo el cultivo y se va midiendo cuál es el almacenamiento. En esta gráfica lo voy a mostrar para dos zonas representativas. La cruz, ustedes pueden ver la línea azul que pertenece a la campaña pasada, en la cual estamos viendo una diferencia de aproximadamente 70-80 milímetros con respecto a esta campaña. Y fíjense cómo se mantiene, si bien la tendencia es normal que vaya esta reducción porque la primavera es seca, cómo se mantiene y cuesta cambiar nuevamente y empezar a ascender la curva de acumulación. Y la brecha que se abre entre la del año pasado y este año, en este caso estamos hablando de aproximadamente 200 milímetros de diferencia, que realmente es muy importante. Recién a partir de fines de marzo, comienzos de abril, se empiezan a juntar o a aproximar las curvas. Sobre todo esta situación es muy crítica en la zona norte. Después tenemos la situación de Santana, donde ya vemos que acá al final sí hay, o sea, si bien se mantiene una diferencia muy fuerte durante toda la campaña, acá al final recién comienzan a querer juntarse las curvas. Pero para que nos demos una idea
de que estas dos situaciones, tanto la térmica, la parte de las heladas, como la situación de acumulación de humedad, fueron sumamente críticas para esta campaña. Ahora bien, entrando ya a la parte más concreta de lo que es la estimación, lo que les mostraba hace un rato, cuáles eran los porcentajes, cómo estaban por departamento, y acá tenemos la superficie neta en hectáreas, que es de 43.800 hectáreas, es para el 2018, y en el 2020 ya estamos con las 45.000 hectáreas. Ahora bien, para hacer este trabajo se invitaron a empresas a participar y se establecieron dos zonas muy marcadas, zona norte, Burruyacu, Tafí Viejo, para la cual también se consideró parte, digamos, se consideró Yerbabuena y Cruz Alta, en virtud de que las condiciones no eran muy diferentes. Y después tenemos la zona centro y sur como una sola también. Entonces, la división es aproximadamente 50% para la zona sur y para la zona norte. Bien, las hectáreas comprendidas dentro de todo lo que es el análisis son un poco más de 5.500 hectáreas. En el caso de la zona sur, ustedes pueden ver, hicimos una división para las distintas edades, 80 al 89, 90 a 99, 2000 2009 y 2010 a 18. Fíjense el número de plantas y los porcentajes en cada caso, y llamativamente en todas las empresas que estuvimos consultando y que estuvieron participando del trabajo, el mayor porcentaje lo tenemos en plantaciones que van de 2010 a 18. Acá tenemos lo que es el número de bandejas totales estimados, contado por las empresas, las bandejas por planta, y la información adicional con y sin riego. Ustedes pueden ver que en la zona sur nos aparece como un promedio de superficie con riego de un 32,8%, lo cual no es real, es algo menos, pero este grupo de empresas que participó de este trabajo sí tenía esta información, por lo tanto es con la que contamos. Y en el caso de la zona sur, la diferencia productiva entre la superficie con riego y sin riego es más aleatoria, no tiene una tendencia tan marcada como lo van a ver en la zona norte. En el caso de la zona sur, acá lo vemos, por ejemplo, entre el 90 y el 99 sí hay una diferencia muy marcada, y en este caso también tenemos una diferencia muy marcada en todas las plantaciones más jóvenes. En el caso de la zona norte, estamos hablando y también tenemos una distribución de plantas relevadas muy parecidas, el número de bandejas y las bandejas por plantas, y fíjense que la superficie con riego en este caso se incrementa, y estamos hablando de aproximadamente un 55,8% de plantaciones con riego, y aquí sí es más marcada la diferencia de lo que es los lotes con riego, la producción de los lotes con riego y sin riego. Eso se lo puede ver claramente en la zona norte, y creo que todos aquellos que están viendo y están manejándose en las distintas zonas deben haber percibido claramente esta diferencia. Bien, en base a la información que venimos relevando y de este cuadro, llegamos a la conclusión de que la producción para esta campaña podría estar en el orden de 1.131.000 toneladas, teniendo en cuenta toda la información relevada por departamento, por fincas, por lotes, por hectáreas, en el número de bandejas, y teniendo en cuenta también los calibres, que ese es un tema muy particular al cual vamos a hacer referencia ahora. Para que ustedes se den una idea, nosotros, este escenario, en realidad que hemos puesto acá, tiene dos escenarios alternativos y que van a estar en función de los calibres. La situación que se nos presenta es la siguiente: de acuerdo a toda la información meteorológica y a la distribución de plantas que tenemos, podemos inferir algunas cosas. Nosotros también nos tomamos el trabajo en la estación de hacer un trabajo, de hacer un estudio de bajar plantas completas, toda la producción de esas plantas, y hacer un relevamiento de cómo era la distribución de los distintos calibres en las plantas. Para este caso vimos que había un porcentaje muy importante
un 25% aproximadamente, de frutas con diámetro inferior a 45 milímetros, un 40% con frutas entre 45 y 50 milímetros y un 35% con diámetros mayores a 50 milímetros. Esta situación es bastante general. Y esto tiene su explicación en virtud de cómo fue el desarrollo de las condiciones ambientales. Nosotros tuvimos una helada y una seca realmente muy, muy marcada en toda la primavera, en todo el año pasado, prácticamente hasta noviembre, lo cual condicionó de manera muy seria la producción, habiendo lotes que inclusive perdieron todo su follaje, y en muchos casos, si bien se mantuvo una parte de ese cuaje primero, que es el crudo que estamos viendo ahora en este momento, ¿no es cierto? Y que estamos hablando de ese 35%, toda la floración posterior fue muy irregular. Y recién se empieza a generalizar esa floración a partir de diciembre, enero, y que creemos que gran parte de este estrato del medio, entre 45 y 50 milímetros, y todo por supuesto, se viene generando a partir de esa fecha. Por lo tanto, estamos en condiciones de hablar de un retraso muy marcado de la producción. Hay una distribución de la producción muy marcada, a diferencia de otros años. Y eso es lo que nos permite también empezar a trabajar y a ver cuál puede llegar a ser la evolución de los calibres, que es lo que finalmente nos va a terminar dando las cifras o el estado de la producción al final de la campaña. No estamos viendo grandes diferencias, y eso también lo conversamos con las distintas empresas y los técnicos, no estamos viendo grandes diferencias en cuanto al número de unidades por planta, pero sí estamos viendo muchas diferencias en cuanto a los tamaños de fruta con respecto al año pasado. Y esa es una situación que seguramente va a tener un impacto muy fuerte. Por eso, cuando uno habla de la estimación, estamos teniendo en cuenta o infiriendo la posibilidad de que en la zona sur se hable de un calibre entre 126 a 145 unidades por caja, y en el caso de la zona norte 132 a 155. Sin embargo, esta no es una información que hoy la podamos afirmar en forma tajante, y por eso nos atrevemos a hablar de 3 escenarios posibles, de acuerdo a cómo evolucionen estos calibres. Podríamos tener un escenario óptimo donde las condiciones de temperatura, humedad, radiación y dinámica de cosecha sean las óptimas, y hablemos que para la zona norte los calibres se distribuyan entre 126, 145 y 115 y 132. En ese caso podríamos pensar en una producción superior al 1.200.000 toneladas, 1.236.000 toneladas. Sin embargo, no es la situación que estamos viendo, no es la situación que estamos observando. Las condiciones de humedad, si bien están algo irregular, pero están las condiciones de temperatura y radiación, no son las óptimas, no son las óptimas. Febrero, marzo tuvieron una media de temperatura más baja que la normal, y la radiación de marzo también es más baja, y la de abril seguramente vendrá menor a la normal. Y después tenemos otra situación que es la menos favorable, en la cual consideramos que la zona norte podrían tener un rango de calibre entre 145 y 155 unidades por caja, y la zona sur 132 a 155. Y en ese caso estaríamos un poco por debajo del 1.100.000 toneladas. Entonces, hoy pensar en que ya se pueda hablar de un valor preciso, realmente se hace muy difícil, y digamos, va a resultar muy importante cuál es la evolución que sigue teniendo la fruta de aquí en más hasta el final de la campaña. Existe una tremenda heterogeneidad en la producción. Ustedes lo pueden haber visto cuando entran a los lotes, ven 2, 3 plantas con muy buena carga o con carga relativamente normal, y ven otras 2, 3, 4, 5 plantas con baja carga.
esa situación de irregularidad también la estamos viendo. Otro tema que no estamos teniendo en cuenta en esta estimación es el destrío. Hay un deterioro normal que se produce por las condiciones ambientales de la época, y que ya estamos empezando a verlo porque ya se observan frutas de calibre bastante chicos, que en algunas zonas, en algunos casos, están queriendo alisar y virar de color. Esta situación ya la estamos empezando a ver. Otro tema que hay que tener en cuenta es que esta estimación fue teniendo en cuenta que todas las hectáreas que están descritas en este caso pertenecen a un grupo de aproximadamente 33.000 hectáreas que son las inscritas para exportación. Acá hay casi 11.000 hectáreas que no están inscritas y que seguramente no deben tener el estado general de las quintas similar a las 33.000. Por lo tanto, esa es una situación que también hay que tener en cuenta. Nosotros acá describimos plantaciones de empresas con un nivel tecnológico medio a óptimo, por un lado, plantaciones normalmente inscritas para exportación, y con un porcentaje muy importante de plantaciones jóvenes. Estas son las que mayor recuperación tienen. Por toda esta situación y por lo que estamos viendo, hemos hecho toda esta comparación, y por eso consideramos que una nueva estimación en aproximadamente 45 días va a ser muy, muy necesaria, y seguramente la vamos a poder hacer contando con la ayuda de las empresas. Hay dos factores que pueden tener una incidencia tremenda, como ya lo dije: los meteorológicos. Humedad, relativamente tenemos buena humedad, si bien no es pareja, pero hay. Temperatura y radiación no están siendo óptimas, y la dinámica de cosecha, que en esto entra a jugar otro factor que tampoco está mencionado ni está considerado acá, que es la situación de pandemia. Dios quiera que podamos tener una situación de cosecha como fue el año pasado, de cierta normalidad, cumpliendo los protocolos, y que no se vea alterada por esta situación, pero es algo bastante impredecible y que tendremos que ver realmente cuál es la evolución. Por lo tanto, el compromiso que tenemos es en aproximadamente 45 días contactarnos nuevamente y volver a brindar información. Y, por supuesto, todo esto quedará supeditado también al factor meteorológico del invierno y a las posibles heladas o no que pudieran ocurrir, lo cual también tendrá una injerencia, una incidencia bastante marcada. Por lo tanto, yo diría que esta estimación o este número, si bien es el que hoy nos atrevemos a decir en base a la información concreta que tenemos, que disponemos, el final es bastante incierto porque hay muchos factores en danza y que habrá que ver de qué manera evoluciona. Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición para las preguntas. Me gustaría agradecer a todas las empresas que participaron, están acá. Realmente fue un trabajo muy bueno y esperamos poder continuar haciendo este trabajo.